Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy quiero compartir contigo uno de los 9 principios no negociables que tenemos como fundamentos en nuestras iglesias Ministerios Red. Y bueno, el día de hoy quiero tomar tiempo para hablar sobre la mayordomía. Para entender nuestro papel de mayordomos es importante primeramente entender y reconocer que todo aquello que pudiéramos tener hasta el día de hoy, tanto tú como yo, e incluso nuestra vida misma, pues no nos pertenece, sino que Dios es el dueño de todo y que nosotros solamente somos sus administradores. Entendamos que la palabra mayordomo es la persona que administra y cuida de las pertenencias de otros. Entendiendo esto, nos damos cuenta que en la misma manera que el día de hoy hemos recibido, también en el día de mañana, vamos a ser requeridos a dar cuenta sobre lo que se ha puesto sobre nuestras manos. Y bueno, esto lo podemos encontrar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 1 y 2, donde habla y nos pide la palabra de Dios que cada administrador tiene que ser hallado fiel. Tomando en cuenta esto y dándole la importancia necesaria, tenemos que saber y comprender que como administradores necesitamos ser hallados fieles. Así es de que tenemos que prepararnos y tenemos que saber que tenemos que poner prioridades. Una de esas prioridades, y yo la pondría como un principio no negociable, es el diezmo. Cuando tú y yo diezmamos, estamos reconociendo y le estamos dando a entender a Dios que reconocemos que todo lo que podemos poseer es gracias a Él y, y que le damos de lo mismo que Él nos ha dado, ¿verdad? Cuando una persona batalla en diezmar es porque no ha reconocido que lo que tiene, lo que percibe, es gracias a Dios. Muchas personas sienten y piensan que es gracias a su esfuerzo y a sus méritos, pero recordemos que aún la vida misma es Dios quien nos las da, las fuerzas de igual manera. Entonces, pues necesitamos saber y entender como un principio no negociable que nosotros debemos de diezmar. Eso haría un buen administrador. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos el diezmo delante de Dios, el 90% restante que queda en nuestras manos es multiplicado de una manera sobrenatural porque es bendecido de parte de Dios. Aunque nuestra mente natural no pueda entender que el 90% bendecido por Dios es mayor a un 100%, así lo es. Y déjame te digo y te platico que verdaderamente yo soy testigo de esto. Algunas de las personas que nos conocen saben que nosotros trabajamos en el mercado de abastos, pero déjame te cuento que en un principio nosotros solamente rentábamos una cuarta parte de bodega, ya que todo aquello que nosotros podíamos vender pues no necesitaba más espacio. Y aunque quisiéramos más espacio, la ganancia de 15 a 20 cajas que vendíamos al día no nos daba la oportunidad de ir más allá en crecimiento. Y bueno, hubo un momento en el cual yo comienzo a conocer de Dios y juntamente con eso todos sus principios y sus mandamientos. Cuando yo empiezo a escuchar sobre el diezmo y la ofrenda, de verdad que a mí me entró una curiosidad por querer probar si verdaderamente era cierto lo que decía la palabra de Dios. Y bueno, escuchando Malaquías 3 en el verso 10, donde dice que Dios nos da la oportunidad a probarle, pues déjame te digo que yo me agarré de ahí. Y hubo una semana en donde yo aparté el diezmo y un domingo lo entregué en el altar. Déjame te digo que sorpresivamente para el siguiente lunes yo estaba vendiendo de una manera sobrenatural y el día de hoy te puedo decir que no era yo, sino era la gracia de Dios en nuestras vidas y Dios atrayendo a los clientes y empezamos a vender más de 50 cajas diarias. De verdad para mí eso fue sorprendente de poder ver cómo la mano y el poder de Dios estaban sobre nuestras vidas por algo que yo había tomado la decisión de obedecer. Cuando esto sucedió, incluso mi esposo, que no tenía también mucho tiempo de conocer a Dios, empezó a invitarme, a incitarme y a preguntarme si ya había apartado el diezmo. Déjame te digo que tal vez tú comiences a hacerlo de la manera en que yo lo hice, porque muchas de las veces nosotros lo hacemos para ver qué sucede o con la intención de recibir más.
Déjame te digo que aún y en eso, y Dios conociendo nuestros corazones, nos bendijo. Pero el día de hoy yo estoy tan contenta de poder compartir contigo que si yo traigo el día de hoy el diezmo o ofrenda delante de su altar, es porque yo reconozco que Él me ha dado la fuerza, nos ha dado la vida y Él es el que merece pues todo, ¿no? Entonces, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido muy, muy bueno. Dice la palabra de Dios en Levítico 27, en el verso 30, dice, indefectiblemente diezmarás. Lo podemos entender como un principio no negociable, lo podemos entender como un mandato de parte de Dios. Y cuando tú y yo obedecemos a Dios, déjame te digo que bendición viene detrás, porque la obediencia trae bendición. Entonces, pues Dios nos llama, Dios nos permite ser administradores del 90% restante. No quiere decir que ya porque le entregamos a Dios el 10%, nosotros podamos hacer lo que querramos con el 90%. Como comencé diciéndote, cuando una persona administra las propiedades de otra persona, siempre se da la tarea de escuchar cuál es su propósito o cuál es su meta para poder caminar y manejarse sobre los deseos del dueño. Y en esta área no es la excepción. Creo que tú y yo debemos de ir a la Biblia para saber y conocer el corazón de Dios, para poder entender por qué es que Dios me está bendiciendo. Y déjame te digo que yo he leído y Dios ha puesto en nuestros corazones que cada vez que Él nos da algo es porque sabemos que tenemos que ayudar a alguien, tenemos que bendecir al necesitado, tenemos que dar para apoyar, para que su obra pueda seguir avanzando. Hay muchas cosas en las cuales tú y yo podemos ser parte de las cosas de Dios, ¿verdad? Déjame te digo que Dios quiere llevarnos a vivir en abundancia y que nosotros podamos disfrutar todo lo que Él tiene para nosotros. Pero muchas de las veces nosotros mismos paramos esas bendiciones. Porque ¿quién de nosotros puede creer el día de hoy que si nosotros no somos fieles en lo poco, Dios nos podrá dar más? Y también esto es bíblico. La palabra de Dios en Lucas 6 nos habla sobre aquella persona que sabe ser fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Y creo que es algo que tiene coherencia, ¿no? Para que nosotros podamos pasar el examen de mayordomos o administradores, necesitamos poner prioridades. Aún y en el 90% restante, como te digo, que nos es dado, necesitamos poner prioridades. Necesitamos saber que hay cosas importantes, hay cosas necesarias y hay cosas que nosotros pudiéramos desear. Como consejo, me gustaría compartirte que nosotros no nos gusta mucho sacar cosas a crédito, puesto que con los intereses se eleva demasiado el costo de cierta cosa que tú pudieras desear. Entonces, pues como consejo es que mientras no tengas la cantidad para comprar, pues no compres. Hay muchas personas que para mí, mis respetos, saben manejar en excelencia las tarjetas de crédito, pero la mayoría de los mexicanos me atrevo a decir que no sabemos utilizarlas y que muchas de las veces nos es tan fácil pasar una tarjeta y cuando menos acordamos ya estamos pagando intereses de los intereses porque no tenemos esa cultura de saber manejar una tarjeta de crédito. Ese es otro de los consejos que nos ha dado nuestro pastor, que nosotros necesitamos aprender a vivir sin drogas, a contentarnos con lo que tenemos, a ser obedientes y fieles con lo que Dios nos da. Y cuando eso suceda, déjame te digo que no vas a tener necesidad de estar pasando una tarjeta de crédito para todo aquello que tú pudieras querer, porque Dios es el que se encarga de darnos todo, siempre y cuando nosotros seamos unos buenos administradores. Y bueno, Dios nos quiere llevar a vivir en abundancia, a que podamos tener para compartir, a que no necesitemos, a que podamos vivir tranquilos sin las preocupaciones que a veces podemos tener a lo largo de nuestras vidas. Pero también Él nos enseña y Él nos pide ciertas cosas, ciertos principios para poder bendecirnos. Y si el día de hoy tú te animas a obedecer,
a probar, se pudiera decir, a Dios en este aspecto, déjame te digo que Él te va a sorprender. El día de hoy yo quise compartir contigo algo sobre la mayordomía, porque creo que es algo en donde es un área en la cual Dios nos ha de verdad impresionado en esta área, como cuando tú entiendes tu papel, como cuando tú crees lo que Dios está haciendo a través de ti, Dios te bendice y te da. Entonces, pues te invito a que te apliques o nos apliquemos en ser un buen administrador, llevar a cabo una buena mayordomía. Y bueno, parte de esto pues es la economía, aunque también tenemos que ser buenos administradores de nuestros tiempos, tenemos que ser buenos administradores en muchas otras áreas. Creo que el tema es muy extenso, mas sin embargo, bueno, pues quise compartir solamente contigo esta parte. Yo espero que haya sido de bendición para tu vida. Te bendigo y te envío un cordial saludo. Que Dios te bendiga y nos vemos próximo.